Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Hola hermanos, Dios les bendiga. Bueno, seguimos compartiendo la palabra por este medio debido a las restricciones que todavía hay. Y bueno, y es un gusto para mí compartir con ustedes la palabra. Sin duda que estamos atravesando un tiempo difícil donde tenemos que sufrir las pérdidas de personas y seres queridos y otros que enfrentan la enfermedad, y es un tiempo de duelo, de sufrimiento. Y bueno, tenemos más que nunca en este tiempo ponernos en las manos del Señor y seguir creyendo y confiando que Él nos va a dar toda la gracia necesaria para poder permanecer caminando fieles a Él en el tiempo que nos toca vivir, y confiados en que Dios va a derramar su fortaleza, su consuelo y su ánimo a cada uno de nosotros. Así que en esa confianza y en esa seguridad que tenemos en Dios es que compartimos esta palabra para también ser guiados a ver cómo nos tenemos que mover en estos tiempos. Les invito a que podamos orar juntos y les voy a compartir luego esta palabra de Dios. Señor, te queremos rogar en el nombre de Jesús que nos dirijas, que nos guíes, y que esta palabra pueda ser de edificación para nuestras vidas, y que a través de ella podamos también, Señor, enfocar los principios, los planes y los deseos que están en tu corazón, para que podamos seguir haciendo tu voluntad. Gracias, Dios, y te pedimos que nos des la gracia suficiente y necesaria para este tiempo, y como dice tu palabra, que en los tiempos, Señor, donde el mal se iba a manifestar y la maldad del hombre iba a abundar, tu palabra y tu promesa es que iba a sobreabundar una gracia. Queremos que esa gracia se manifieste, esa gracia sobreabundante se ponga de manifiesto en nuestras vidas, para seguir expresando el amor y la verdad de tu reino en el tiempo que nos toca vivir. Señor, guíanos y que vos puedas ser quien nos dirija en este día, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y el texto de la palabra que estamos mirando es Lucas capítulo 4. Y recordar, ¿no?, el comienzo del ministerio de Jesús. Lo leo en la versión Dios habla hoy. Dice, versos 18 y 19, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos y a anunciar el año favorable del Señor. El texto dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, declara y testifica Jesús sobre su propia vida, porque me ha ungido, me ha dado la capacidad, me ha consagrado, me ha dedicado para dar buenas noticias a los pobres. ¿Cuáles son las buenas noticias que los pobres esperan? Generalmente la gente pobre, las noticias que esperan son noticias muy sencillas, muy simples, no son noticias que tengan cosas muy complicadas, pero que le resuelven las situaciones del día a día. Una buena noticia que espera un pobre es: no va a faltar la comida ni para vos ni para tus hijos. Una buena noticia que espera una persona pobre es: yo voy a tener la ropa que necesito para vestirme. Una buena noticia que está esperando un pobre es: vas a tener la posibilidad de que tus hijos estudien y no van a tener que salir a trabajar para poder estudiar, sino que van a poder estudiar sin trabajar. Una buena noticia para una persona pobre es: en el invierno no vas a pasar frío y en el verano no te vas a morir de calor en tu casa. Una noticia buena, tan simple para un pobre, es: si te enfermas vas a poder ir a un médico y no vas a tener que estar más 5 horas esperando haciendo fila en un hospital lleno de gente, sino que vas a poder acceder a una atención médica rápida. Una buena noticia para un pobre es: voy a poder comprar los remedios. Si me enfermo y tengo que comprar remedio, voy a tener el dinero para comprar el remedio. Una buena noticia para una persona pobre es: no tengo que salir a pedir una bolsa de comida, ni tengo que mandar a mis hijos a un comedor para que se alimenten. Los pobres esperan noticias simples, pero que le cambian la realidad. No voy a tener que pedir fiado al almacenero, al vecino, a algún pariente, a algún familiar para arreglar la casa o para cualquier cosa que tengo que comprar. No voy a tener que endeudarme con la tarjeta de crédito, no voy a tener que vivir endeudado, pagando deudas. Una buena noticia para los pobres es que no voy a tener que pagar la luz en cuotas. ¿Ves? Noticias simples. Pero una gran noticia también para los pobres es: voy a volver a soñar. Voy a volver a poder pensar en el futuro. No voy a estar que tener todo el tiempo la mente pensando en el acá, en el ahora, en lo que me pasa en el día a día. Voy a tener posibilidad de soñar, volver a pensar en el futuro. Voy a tener esperanza. Una buena noticia para el pobre es que va a tener futuro, que va a tener esperanzas, que va a tener sueños y que va a volver a tener oportunidades. Una gran noticia para una persona pobre es: va a volver a tener oportunidades, va a poder disfrutar la vida. La vida no va a ser un calvario, un sufrimiento, una cruz que cargar, sino que la vida va a ser algo que va a poder desarrollarse y lo va a poder hacer con su familia. Un pobre quiere disfrutar a la familia, quiere disfrutar a los suyos, a los seres queridos, teniendo oportunidades. No voy a tener que emigrar de una ciudad a otra buscando la manera de sostenerme, ni de una ciudad, ni de un país, tratando de ver cómo sostengo a la familia, sino que voy a poder quedarme con los míos todo el tiempo que yo quiera y disponga. Una gran noticia para una persona pobre es que voy a tener paz, voy a poder tener paz. Voy a volver a reír, voy a volver a tener esa seguridad, esa alegría, disfrutar de las cosas. Y una gran noticia para los pobres y para todos es que si me toca partir, sé que voy a ir a la presencia de Dios. Sé que voy a ir a la presencia de Dios y luego me reencontraré con todos mis seres queridos. Una gran noticia para los pobres es que voy a poder ver cara a cara a Dios, que Dios va a ser mi dueño, que Dios va a ser mi Señor, que Dios va a ser mi amigo y que en Él voy a poder ser salvados de la maldad, del dolor, del pecado, ver cara a cara a Dios y tener una vida eterna. Por eso el texto en Lucas 4 dice: Jesús, cuando comienza su ministerio, le dice: recuerden que ya llegó el año agradable del Señor, ya comenzó el año agradable del Señor. Probablemente Jesús está tratando de hacer una referencia a algo, a un momento que el pueblo de Dios tenía que vivir, que era el tiempo del jubileo. El tiempo del jubileo era un momento en el que el pueblo de Dios podía volver a vivir, donde allí volvían a tener oportunidades, volvían a tener esperanza,
volvían a tener igualdad y volvían a tener la posibilidad de comenzar de nuevo, como si hubiera un nuevo nacimiento, nacer a una nueva vida, tener nuevamente oportunidades. El jubileo representaba un tiempo de libertad, de liberación. Era algo que probablemente, como dicen algunos historiadores, nunca el pueblo llegó a vivirlo, y entonces Jesús quiere inaugurar. A partir de ahora llegó el año agradable del Señor. El ministerio que yo traigo es traer el reino de los cielos a la tierra. Traer el reino de Dios a la tierra es la inauguración de que comenzó para siempre y definitivamente el jubileo para todos los que creen. Una nueva vida, un nuevo nacimiento. Comenzar una nueva vida los llevaba al recordar una palabra muy profunda para ellos, que era la palabra shalom, tener paz. Es tan profunda la palabra que en el griego hay por lo menos más de 10 maneras de describir la paz. Es una palabra en el hebreo shalom tan amplia, con tanto contenido, que hace falta muchas formas para decir lo que es la paz, pero dicho de una manera muy simple es ese estado integral de bienestar en todos los aspectos de la vida, emocionales, físicos, psicológicos, espirituales. Es como un estado de bienestar pleno en todos los aspectos de la vida en forma integral. Y eso era para ellos la paz. Tener paz no era solamente que no había conflictos o que no había discusiones, era estar bien en todas las dimensiones de la vida. Por eso el reino de Dios es un reino de paz. Y ahora, ¿quién produce semejante cambio? ¿Cómo se produce semejante cambio para decir se inaugura el jubileo, el año nuevo del Señor? ¿Por qué? ¿Quién tiene la capacidad de decir yo ahora les vengo a dar una buena noticia a los pobres? Bueno, este es la persona que amamos y conocemos y que tomó el nombre de Jesús, el Cristo, el Mesías. Jesucristo es ese rey que trae el reino de los cielos a la tierra, el que trae el reino de Dios a la tierra, pero es un rey que viene de una forma completamente distinta a lo que ellos conocían. Un rey con características completamente distintas. Es un rey que en primer lugar va a ser servicial, va a servir a los demás, un rey que va a ser humilde, que va a manifestarse con humildad, un rey que viene a ser generoso, que no viene a apoderarse ni a enseñorearse, sino a dar, a ser generoso, un rey que viene a ser pacífico, a dejar de establecer conflictos y a traer paz. Un rey que viene a sacrificarse, a dar la vida, no está esperando recibir, sino está dispuesto a dar de manera sacrificial por los demás. Un rey que es eterno, que viene para siempre. Comenzó el año agradable del Señor para siempre. Y que no va a forzar la voluntad de las personas, que no va a forzarlos ni a sojuzgar a las personas, ni a aprovecharse de las personas, sino que va a vivir para dar todo y que va a vivir para brindarse hacia los demás, a todas las personas sin distinciones. Y este rey venía a crear una nueva forma de relaciones. El año nuevo o el año agradable del Señor, o remitiéndonos a lo que era el jubileo, era establecer de nuevo principios en las relaciones, una nueva forma de relacionamiento entre las personas. Este rey venía a proponernos que había una nueva manera de relacionarnos entre sí, que íbamos a empezar a relacionarnos como una nueva comunidad, porque nos hacían hacer de nuevo a una nueva comunidad, y en esa nueva comunidad nos íbamos a distinguir como hermanos, todos como hermanos. Íbamos a ser como una gran familia. Y entonces este rey iba a crear una nueva forma de relación social que lo conocemos hoy como la iglesia. La iglesia es esa nueva forma de relación social que el rey vino a crear para que ahora todos como una gran comunidad, como una gran familia, nos tratemos como hermanos. Y entonces les va a decir a esta gran familia, a esta iglesia, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a ser añadidas. Y resalta, buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque él sabe que esta iglesia se iba a desarrollar en un mundo injusto,
en un mundo donde abundan situaciones de injusticia. Y una de las grandes situaciones de injusticia en la cual estamos inmersos es la pobreza. La pobreza no es un accidente. La pobreza no es una condición natural. La pobreza no es algo que ocurre porque sí. La pobreza es una construcción cultural. Es una construcción de un sistema. Hay un sistema que contribuye a la creación y al aumento de la pobreza. Para que haya acumulación de bienes y acumulación de poder, necesito crear otro sistema que la acompaña indefectiblemente, que es la pobreza. No podría haber acumulación de bienes y de poder si no construyo la pobreza. O sea, la pobreza no es un mal secundario o un efecto no deseado, sino que es parte de un sistema. Necesito que se construya la pobreza de una cierta cantidad de personas para que otro grupo de personas pueda acumular bienes y poder. Es algo que está que viene de la mano. Por eso la pobreza es algo estructural, que busca quebrar el carácter de las personas para que las personas puedan ser fácilmente dominadas. Se les quiebran los sueños, las oportunidades, la esperanza, y entonces una persona quebrada en su dignidad, quebrada en su carácter y desesperada es fácilmente manipulable y fácilmente manejable. La pobreza se va estructurando y entonces esa estructuración de la pobreza va a estructurar a las personas. Así como se va estructurando, esa estructura va a estructurar la personalidad y va a modelar la vida de la gente que vive. La pobreza es algo que no es que se queda estanco, no es que hay una cantidad de pobreza y listo, no. Esto avanza, así como avanza la acumulación, avanza la pobreza, porque van de la mano. Entonces, en este sistema que busca acumulación de bienes y de poder, también es un sistema donde avanza la pobreza, pero avanza a puntos tales que cuando la pobreza avanza, el pobre que tiene ya más de una generación de pobreza y está sumido a una pobreza estructural, llega un momento que ni siquiera sirve para ser parte del sistema productivo. Y es lo que conocemos como el desempleo. El desempleo también es un aspecto de la pobreza de este sistema, porque en un momento la pobreza avanza tanto que el pobre ni siquiera puede ser parte del sistema productivo, no es útil para el sistema productivo. Y empieza a estar descalificado como consumidor, ya ni siquiera se lo considera ni se lo califica como consumidor. Por lo tanto, si no es útil para el sistema productivo y ni siquiera califica para consumir, prontamente va a ser nombrado o reconocido como una persona excluida. Terrible palabra inventada para definir a un grupo social, a un grupo de personas, los excluidos, los marginados. Y empieza a estar en el margen hasta que sos invisible, hasta que estás excluido. No solo excluido de las posibilidades de la sociedad, sino excluido de la dignidad como ser humano. Estás excluido casi de la humanidad. Empezás a deshumanizarte. Excluidos de la vida humana. Por eso la iglesia tiene que pararse firmemente a establecer de nuevo y a mirar cuáles son los principios de la palabra, qué verdades hay. Estamos en un tiempo donde se vuelven a mirar algunos aspectos de los reformadores y muchos hablamos acerca de la importancia de recuperar los principios de la reforma, pero te quiero recordar cuando uno empieza a leer los reformadores y los puritanos del siglo XVI, XVII, XVIII, no solamente hablaban de predestinación y soberanía de Dios, también hablaban de la importancia de la transformación de todas las cosas. Hablaban de la economía, hablaban de la importancia de que todas las cosas de la vida social debían ser transformadas por el poder de Dios y para la gloria de Dios. Hablaban de una transformación social y de recuperar una ética en la vida económica. Pero si quieren vamos un poquito más atrás que los reformadores y nos encontramos con Levítico. ¿Qué dice el Levítico 25? ¿Qué dice la Biblia acerca de este año favorable del Señor, del jubileo?
Dice cosas muy interesantes. Una de ellas es que las personas iban a tener un tiempo de libertad. Una buena noticia es, vamos a ser libres. Y es parte de, el jubileo es la culminación de toda una festividad que tiene el pueblo, la comunidad, el pueblo de Dios, que comenzaba en el día de reposo. ¿Te acordás el día que se dedicaba para reposar? Bueno, el día de reposo tenía un año, se avanzaban los 7 días, el reposo cada 7 días, y cada 7 años tenía que haber un año que se llamaba el año sabático o el año de reposo, pero después esa suma de 7 años llegaba al año 49 y el año 50 se convertía en el año del jubileo. Y Levítico 25 dice varias cosas que yo no me quiero detener a poner los detalles de la situación histórica del momento, sino tratar de rescatar algunos principios que nos son útiles para hoy. Si queremos, como iglesia de Cristo, de romper esa estructura de pobreza y empezar a caminar, tenemos que mirar qué dice la palabra acerca de este año favorable. Leo simplemente algunos versículos, ustedes sería bueno que puedan leer todo el capítulo y leer todo Levítico 25, y dice, verso 8, deben contar 7 semanas de años, es decir, 7 años multiplicado por 7, lo cual dará un total de 49, y el día 10 del mes séptimo, que es el día del perdón, harán sonar el cuerno de carnero en todo el país. El año 50 lo declararán ustedes año santo, será un año de liberación. Y en él anunciarán libertad para todos los habitantes del país. Todo hombre volverá al seno de su familia y a la posesión de sus tierras. El año 50 será para ustedes año de liberación. Dice más adelante, en este año de liberación todos ustedes volverán a tomar posesión de sus tierras. Y luego agrega, no abuse nadie de nadie. Muéstrense reverentes a su Dios, pues yo soy el Señor su Dios. El año favorable del Señor, el año del jubileo, lo que hacía era volver a poner a las relaciones humanas en un sentido de amor y de justicia, donde todas las personas tenían que tener reverencia y reconocimiento de Dios, donde nadie se creía dueño, nadie podía ser dueño a perpetuidad de la tierra, sino que se reconocía que la tierra era de Dios y que nosotros somos solo mayordomos. ¿Ves? No hay problema con que uno tenga bienes siempre y cuando la acumulación o el tener los bienes esté pensado en el sentido de buscar compartirlos y buscar que todos puedan tener lo necesario para vivir con dignidad. Uno de los sentidos de Levítico 25 es volvernos a mostrar que Dios es el Señor de la tierra y nosotros somos administradores, que Dios es el Señor de todo, lo dice David en el Salmo, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, Salmo 24. Entonces, lo que nosotros somos administradores de lo que Dios nos da. Y entonces tiene que haber una intencionalidad. Hay, en este sentido de la palabra, hay una intencionalidad de que las personas que se empobrecieron y se endeudaron por distintas circunstancias puedan volver a tener oportunidades, puedan volver a comenzar de nuevo, puedan tener de nuevo una mirada de esperanza, puedan mirar hacia adelante, igualar oportunidades. El Levítico nos enseña uno de los principios. Primero es la reverencia a Dios, luego que somos administradores de lo que Dios nos dio, pero que también tenemos que dar oportunidades, igualar oportunidades. Se va a tratar de enfatizar el sentido de la comunidad, que somos una comunidad y que debemos ocuparnos del bien común. Un principio destacable del Levítico 25 es que el bien común está por encima del bien propio. El pensar entre todos, el sentido de comunidad, un fuerte sentido de solidaridad. Por eso la libertad se encuentra en la vida de la comunidad de fe. La verdadera libertad se encuentra cuando vivimos en la verdadera comunidad de fe. La iglesia debe ser el lugar donde el jubileo se celebre todo el tiempo. La iglesia debe estar inmersa en el jubileo permanente, el año agradable del Señor. Por eso la verdadera libertad debe verse en el seno de estas relaciones, en medio de estas relaciones, de esta comunidad de fe. No como el mundo nos propone hoy,
que dice que la libertad se encuentra en el mercado y que allí en el mercado hay libertad. Mirá, la libertad que el mercado propone es como el patio de una penitenciaría. O sea, la libertad que el mercado te da es como decirle a un preso que su lugar de libertad es el patio de la cárcel. Claro, tan grande es la libertad que el mercado propone como el patio de la cárcel de un preso. Pero la iglesia, el reino de Dios trae una verdadera libertad. En la comunidad de fe se encuentra la verdadera libertad. Y el Levítico 25 se va a apelar a la honestidad en los negocios, que las personas sean honestas entre sí, que nadie se aproveche del que tiene menos poder de negociación, que no se aprovechen del que está desvalido, que haya precios justos, que se fijen precios justos, que la base de la justicia es el temor a Dios y el reconocer que la bendición siempre vendrá de Dios, aun cuando tenga oportunidades y aun cuando tenga la posibilidad de crecer y avanzar, que nunca me olvide que la bendición viene de Dios y que la provisión viene de Dios. Por eso hay un momento donde tengo que dejar reposar la tierra para recordar que no es mi esfuerzo el que hace que yo logre tener, sino que es la bendición de Dios la que me provee todo. No solamente para que la tierra descanse y para que no haya explotación ni siquiera de la tierra, no solo del hombre, sino que la tierra tampoco sea explotada porque es de Dios, como lo es el ser humano, que tiene la dignidad de Dios y esa imagen y semejanza de Dios, por lo tanto no puede ser explotado, tampoco la tierra, pero no solamente por ese sentido de no explotar y de usar bien los recursos naturales, aunque recordá, el primer recurso natural que debemos cuidar es el ser humano, y luego el resto de los recursos naturales que tampoco tienen que ser explotados. Pero no es solamente ese sentido, sino un sentido de que vemos que todo lo que tenemos proviene de Dios, porque ese año Dios va a proveer de manera sobrenatural, aunque no se trabaje la tierra. Recordar que Dios es el proveedor. Y también el jubileo nos recuerda que tenemos que tener una atención especial por los más débiles, por los frágiles, por los vulnerables, y que todas las personas tienen que tener lo básico para vivir con dignidad en la sociedad, que debemos procurar que por lo menos lo básico, por eso se les aseguraba una parte de la tierra en función de las necesidades de las personas. No es que todos tenían la misma cantidad de tierra, sino que cada uno tenía lo necesario para vivir dignamente, vivir en sociedad. Por eso, releyendo al pastor René Padilla, que partió con el Señor hace poco tiempo, él decía esta frase: no hace falta ser marxista o comunista para enfrentar al neoliberalismo, solo hace falta leer la escritura. No necesitamos incorporar una nueva ideología marxista para decir no a esta forma de explotación del hombre y a esta forma de acumulación, sino solo alcanza, diría Padilla, con leer las escrituras. Por eso tenemos que recuperar, al estilo de Brueggemann, como decía, la imaginación profética. Los profetas hablaban y nos presentaban la posibilidad de un futuro distinto. Tenemos que tener de vuelta como iglesia esa imaginación profética para volver a creer que hay nuevas posibilidades, que no tenemos que seguir viviendo y pensando que vamos a vivir de esta manera, sino imaginar proféticamente, guiados por Dios, cómo va a ser la realidad que nosotros vamos a recrear en el poder de Dios y para la gloria de Él. ¿De qué manera vamos a recrear nuevas condiciones de vida? Por eso, para combatir la pobreza hay que generar un trabajo de tal forma que podamos romper ciertas estructuras. Y sé que eso lleva tiempo, pero por lo menos hay que empezar con ese deseo en el corazón y desarrollar esta característica de volvernos generosos, de tener como principio en nuestra vida no la acumulación, sino el dar. Y para poder desarrollar esta actitud de dar, tenemos que teológicamente salir de un paradigma que es antiguo y que debe ser mejorado. Jesús vino a romper ciertos paradigmas. Un paradigma es una forma, una estructura mental que me hace ver las cosas de determinada manera. Y a veces la veo siempre de esa manera porque el paradigma son como
como los lentes que me permiten ver las cosas de una determinada manera. Bueno, debo cambiar los lentes y debo tener un nuevo paradigma. Y una de las cosas que tenemos que retomar es así como Jesús vino a cambiar tantos paradigmas. Por ejemplo, él vino a decir que ya el templo no iba a ser más un lugar donde él iba a habitar, sino que él iba a habitar en todas las personas. Y nosotros, los seres humanos, los que creemos en Dios, nos íbamos a convertir en el lugar donde Dios iba a habitar, y la presencia de Dios ya no iba a estar más en los salones, sino que la presencia de Dios iba a habitar en la vida de las personas, dándole la importancia para que recupere el rol de que el cristiano lleva la presencia de Dios donde va. Hay varios paradigmas que Jesús viene a romper, donde ya no hay un pueblo escogido, literalmente una nación, sino que ahora todos fuimos llamados para ser parte del pueblo de Dios. Ya no hay judío ni hay griego, ya no hay rico ni pobre, varón ni mujer. Viene a romper varios paradigmas y empieza a crear una nueva comunidad donde no hay diferencias sociales, étnicas, religiosas, sino que hay una comunidad donde todo está centrado alrededor de la vida y la obra de Cristo, y Cristo es el Señor y el centro de todo. Y uno de los paradigmas que tenemos que cambiar para poder incorporar vencer la pobreza, incorporar esa idea de que tenemos que dar, es salir del paradigma del diezmo e ir al paradigma del Nuevo Testamento, que es el dar todo. En el Antiguo Testamento se procuraba que el diezmo y algunas ofrendas sea lo importante. En el Nuevo Testamento se nos plantea que debemos dar todo para el Señor. O sea que hay que cambiar esos paradigmas, ¿no? Varios paradigmas que tenemos que modificar, pero por lo menos tenemos que tener algunos criterios para dar. Cuando vamos a dar, cuando vamos a desarrollar el dar, algunos criterios que son importantes. Primero, para dar uno tiene que hacerlo con un sentido de justicia, buscar cambiar las relaciones y que haya un sentido de, el dar tiene que traer justicia a la situación. Tiene que hacerse con alegría. Obviamente uno cuando da debe darlo con alegría, tiene que hacerlo con libertad, no presionado ni obligado, cada uno libremente decide dar, y hay que hacerlo con sencillez, sin tratar de ostentar o de demostrar lo que uno hace, sino con sencillez, con prudencia, sin estar mostrando tanto lo que uno hace, haciéndolo con esa manera, pero también tiene que ser pertinente, tiene que ser en el momento adecuado, tiene que ser pronto, tiene que ser de manera diligente. Es ahora el momento para hacerlo, en momentos donde hay crisis y escasez, es el momento para desarrollarlo, es el momento adecuado, la oportunidad. Hay que hacerlo con compasión, hay que hacerlo con sinceridad, no forzadamente, y hay que hacerlo generosamente. No doy lo que me sobra, doy lo que tengo. Y no es que doy lo que voy a tener, el día que tenga voy a dar más, no, doy lo que tengo. Es como la ofrenda de la viuda o como la ofrenda de ese niño, cuando había hambre entre todos y el niño dio allí los panes y los peces y la mujer dio esa monedita. Lo importante es dar lo que tengo, no lo que voy a tener o cuando tenga, sino dar lo que tengo hoy. No importa cuánto sea, sino dar lo que Dios me dio. De gracia recibí, de gracia doy. Y lo que doy, aun cuando parezca escaso, siempre ocurre algo cuando desarrollo la generosidad, y es el poder de la multiplicación. Por eso uno busca la transformación de todas las cosas, pero se hace en el poder de Dios. Dios es el que multiplica. Siempre que está la ofrenda de la viuda y la ofrenda del niño, Dios multiplica todas las cosas. Y entonces, como Dios lo multiplica, es en el poder de Dios que se busca la transformación de las cosas, es para la gloria de Dios, porque Él es el que hace la multiplicación. Por eso tenemos que sacar definitivamente de nuestro corazón el deseo de acumular y ser reemplazado por el deseo de dar. El bien común es más importante que el bien propio. El bien común es más importante que el bien personal. Y tenemos que salir definitivamente del paradigma del consumismo, del materialismo, del exitismo, y ir a este nuevo paradigma de la comunidad, del bien común y de la voluntad de Dios. No el exitismo, sino la voluntad de Dios. No el materialismo, sino el bien común. No el consumismo, sino la comunidad y la solidaridad. Debemos salir definitivamente de esa teología de la prosperidad que nos invita a poseer y
y a tratar de mostrarle a los demás lo que logré, para ir a una teología del servicio, donde nosotros nos brindamos para servir a los demás, no para acumular, no para poseer, sino para servir. Cuando se relata la parábola de ese hombre que había acumulado muchas cosas, el problema no era que tenía muchos bienes, el problema es que no los quería compartir, solo los quería para sí. El gran problema de esa parábola no es que tenía bienes, sino que era egoísta. Por eso no importa cuántos bienes tengas, sino cómo está tu corazón, que no sea egoísta, que no estés parado en la teología de la prosperidad, sino en la teología del servicio, que salgamos del paradigma de armar nuestras agendas alrededor de los eventos, y tenemos que volver a armar nuestras agendas alrededor de la necesidad. No tanto de los eventos que muestren quién soy y que busquen mi propio bien, sino tenemos que pasar a la agenda, construir una agenda en función de las necesidades, de la realidad que vivimos hoy. Salir del paradigma del ministerio eclesiástico que busca desarrollar su propia estructura para convertirnos en ese nuevo paradigma del ministerio que sirve a la comunidad. Ya no pensar en ministerios que tratan de exaltar un sistema o una persona o un grupo de personas que, eh, que tratan de mostrarse y que a veces arman estructuras que solamente se retroalimentan entre sí para volver a un paradigma donde nosotros tenemos que tener ministerios que sirven a la comunidad. Esta debe ser nuestra agenda, que todas las personas conozcan el amor de Dios, que le podamos dar buenas nuevas a los pobres, que sepan que el año del Señor ha llegado, que el Señor quiere cambiar la realidad y la vida de cada persona, que todas las personas conozcan el amor de Jesús, que encuentren su salvación, que sean llenas del Espíritu de Dios y que formemos comunidades, iglesias que den su vida para edificar el reino de Dios en la tierra y que todos asumamos el compromiso y el llamado para servir a Dios y al prójimo dando todo lo que tenemos. Que haya acceso al alimento, al agua, a la educación, a la salud, a la vivienda, al desarrollo, al crédito, que haya acceso a sistemas que nos permiten y que nos permitan buscar el bien de todos, que nos volvamos generosos y solidarios, que otra vez el querer dar la vida sea más importante que el querer retenerla para nosotros. Y entonces se cumplirá la palabra profética que imaginó Isaías, o que pronunció Isaías, o que declaró Isaías. Dice Isaías 60, levántate, levántate porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor brilla sobre ti. La oscuridad cubre la tierra y la noche envuelve a las naciones. Pero el Señor brillará sobre ti y sobre ti aparecerá su gloria. La oscuridad cubre la tierra y la noche envuelve a las naciones, pero el Señor brillará sobre ti y sobre ti aparecerá su gloria. La gloria que debe aparecer sobre tu vida, esa gloria que Dios quiere manifestar, es una iglesia envuelta, imbuida y llena del amor de Dios. Esa gloria que se va a manifestar es el carácter expresado en el amor de una iglesia que vive para dar. Y entonces llegaron las buenas noticias a los pobres. Empezó a haber libertad para los oprimidos. Y salieron los presos de la cárcel, porque Dios trajo libertad. El año de la liberación ha llegado, el año agradable del Señor ha empezado, porque el reino de los cielos vino a la tierra. Que Dios nos guíe para que podamos vivir en esta nueva dimensión y que todos estos principios puedan ser asimilados en nuestra vida para que podamos
cumplir el propósito y la voluntad de Dios para este tiempo. En tiempos de sufrimiento, en tiempos de duelo, en tiempos de dolor, la gracia de la generosidad, la gracia del consuelo, la gracia del amor, la gracia de la solidaridad, la gracia del bien común, la gracia de la iglesia hermanada, es la gracia que nos va a permitir crecer en un vínculo tan profundo que no solamente somos hermanos, sino que somos hermanos, que somos amigos y queremos dar la vida los unos por los otros. Y entonces la buena noticia también ha llegado a los pobres. Que Dios te bendiga, y así como el Espíritu de Dios ungió a Jesús y lo consagró para esta tarea, que el Espíritu de Dios nos unja y nos consagre a nosotros, a vos y a mí, para esta tarea que tenemos por delante. Y la gloria del Señor se va a manifestar. Aunque la tierra esté oscura y llena de oscuridad las naciones, la gloria de Dios va a brillar sobre tu vida y sobre la mía. Que Dios nos esté bendiciendo. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que nosotros como iglesia tuya, como pueblo tuyo, como iglesia a la cual nos llamaste a manifestar tu reino, podamos estar recuperando, Señor, este llamado y este ministerio que le diste a Jesús. Lo ungiste y lo consagraste para esta tarea. Señor, de la misma forma, ungí nuestras vidas porque queremos estar consagrados a tu ministerio y a tu voluntad. Gracias, Dios, porque vos creés que podemos ser útiles para este tiempo. Empoderá a tu iglesia, llenanos de tu favor para que podamos ver la transformación de todas las cosas y podamos también derribar las estructuras de pobreza. Y con el poder tuyo y para tu gloria podamos ver la manifestación de tu reino en este tiempo. Usa nuestras vidas y la vida de cada uno de mis hermanos. Y de manera especial te ruego, Señor, por aquellos que están sufriendo, por aquellos que están dolidos, por aquellos que necesitan tu consuelo, para que la fortaleza, el consuelo y la sanidad tuya llegue a sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga y que tengan una buena semana.